Muy bien. Buenos, buenos días a todos. Buenos días por aquí. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, por este momento en el que tú nos das para poder estar aquí escuchando tu voz, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tus cuidados, Señor, porque pues todo es gracias a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú esta mañana abres a nuestro corazón. Gracias por este medio del Zoom que también nos da la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por este lugar donde tenemos la oportunidad de compartirla también, Señor. Y bueno, Dios, pues guía este mensaje, habla a nuestro corazón. Y te lo pedimos en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues esta mañana, pues quiero ahora sí que compartirte algo que pues realmente Dios nos enseña. Creo que Dios conoce nuestra vida, conoce sabe cómo somos, pero lo más increíble es que Dios tiene un cuidado maravilloso para con nosotros. Y quiero decirte que realmente veo cómo Dios, cuando le entregas tu vida, veo que lo único que nos pide es obedecer. Y lo único que a veces no queremos hacer es obedecer. Entonces, pero no nomás el hecho de querer obedecer, sino que también nos damos cuenta de que si obedecemos, realmente vamos a ser bendecidos. Si realmente le creemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Así que si te das cuenta, cuando realmente pecaron Adán y Eva, pues lo único que sucedió fue que desobedecieron. Y tristemente su desobediencia hizo que se apartara, que no hubiera esa comunión con Dios, que ya no estuvieran escuchando a Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios por el hecho de que nos perdonó, el hecho de que lo hayamos aceptado como nuestro Salvador y que nos haya perdonado, pues nos perdonó nuestros pecados. Pero también tenemos que entender que si desobedecemos, aunque ya le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, pues realmente Dios no nos va a escuchar. A veces pensamos que Dios nos puede estar escuchando, pero si estamos desobedeciendo, pues es muy difícil que te pueda escuchar o que pueda responder a tus oraciones. Así que esta enseñanza, realmente este mensaje, quiero decirte que Dios estuvo trabajando en mi corazón para obedecer en algo que me estaba pidiendo, ¿sí? A veces no queremos hacerlo o a veces como que tratamos de aplazarlo, ¿sí? Pero lo más hermoso es como Dios va guiando. Dice la Biblia que aún por torpes que seamos, Dios nos pone siempre en el camino. Entonces, cuando uno obedece, realmente creo que te das cuenta de que todo está guiado por Dios, aunque haya tal vez algún temor o alguna ansiedad o miedo, ¿no? Te das cuenta de que estamos en las manos de Él y cuando estás en tus manos, realmente tú tienes la seguridad de que todo lo que va a pasar o todo lo que va a hacer va a estar bien, es decir, porque está en Él, ¿correcto? Entonces, hoy quiero que primeramente vayamos a la carta de Juan. Juan realmente es uno de los apóstoles. Vamos a la primera carta de Juan, no al Evangelio, sino a la primera carta de Juan, ¿sí? Y hay algo importante así que en este Evangelio, en estas cartas que Juan nos deja. Y estamos en primera de Juan, el capítulo 5 y vamos a leer el versículo 13, ¿sí? Para que te des cuenta de lo que Juan le está escribiendo a la iglesia o a los creyentes en ese tiempo, pero también nos los está escribiendo a nosotros, ¿correcto? Entonces, ¿quieres leerlo, Jaime, por favor? Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo. Así es decir, qué hermoso es saber que en el momento en que tomamos esa decisión de haber obedecido, haberle entregado nuestra vida a Cristo, creo que lo que realmente uno busca es tener esa seguridad de que cuando va uno a partir, vamos a estar delante de él. Es decir, aquí Juan dice claramente que existe una vida eterna, que hay una vida eterna, pero está para el que la quiere tomar, ¿sí? O estás con Dios o separado de Dios. Entonces aquí lo importante es entender que Pablo quiere realmente hacernos ver claramente que Cristo es el único camino para poder llegar delante de Dios. Es decir, realmente para Juan
era muy importante hacerle ver a la gente, ¿sí? Que había una vida eterna, que había una esperanza, que había una salvación. Así que tenemos que estar absolutamente seguros ¿de qué? De que conoces a Cristo. Tienes que estar absolutamente seguro. No nomás, no el hecho de decir, he escuchado hablar de Jesucristo, sea que vino, ¿sí? Sino que realmente hay una relación con Cristo. Es decir, recuerda que no es el hecho de que tú le conozcas, sino también que Él te conozca. ¿Sí? Que realmente haya esa relación, haya esa comunión. Así que por eso realmente Juan escribe en esta carta, ¿para qué? Para darle la seguridad tanto a esos creyentes en ese momento como a nosotros. Es decir, Él nos está dando la seguridad de que nuestros pecados fueron perdonados. Y en el momento de haber sido perdonados, sabemos que vamos a estar en la presencia de Dios por haber aceptado a Jesucristo. Así que el Evangelio de Juan se escribió para que crean que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Mesías esperado, es el Hijo de Dios. Y creen que realmente que creamos que a través de Él, a través de su nombre, podemos estar delante de Dios. Así que este Evangelio fue escrito para llevarte a Cristo. Porque cuando vemos el Evangelio de Juan, que es maravilloso, la verdad, si te pones a ver el Evangelio como tal, en el capítulo 3, cuando habla con un principal de la sinagoga, ¿sí? Que se llamaba Nicodemo, te das cuenta la plática que hubo entre los dos y lo que Jesús realmente le dice a Nicodemo. Así que el Evangelio de Juan realmente nos hace ver claramente quién era Cristo, quién era ese Mesías, ¿no? Dios mismo en la tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de quién es Él, para que le conozcamos. Así que las cartas de Juan fueron escritas para ayudarnos a vivir una vida cristiana. Por eso fueron escritas. Y estar seguros de que conocemos a Cristo. Así que hay muchas personas que pueden estar yendo a la iglesia, muchas personas pueden haber dicho que han sido bautizadas, muchas personas que fueron confirmadas en la iglesia, pero a veces no están seguras. A veces no tienen esa seguridad de que realmente tengan una relación con Dios, o no tanto una relación con Dios, sino que en el momento de que vayan a morir, vayas a abrir tus ojos en el cielo. Así que no están seguras, no tienen la seguridad, no saben con seguridad que Cristo vive en sus corazones. Así que la carta de primera de Juan fue escrita para que sepas que tienes vida eterna. Qué hermoso saber que estamos aquí de paso, que somos extranjeros en esta tierra y que tenemos una vida eterna. Y luego dice primera de Juan 3:23. Y fíjate lo que dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Fíjate, es un mandamiento. Es un mandamiento en el que tú tienes que creer. Ahora sí que no es el que sí, tal vez crea, ¿no? Y la pregunta es esta, ¿tú crees? Tú dirás, sí creo, ¿no? Porque muchas veces dices que sí crees. La verdad, ¿en serio crees? Porque lo importante es que tengas esa seguridad de que estás creyendo en Él y que sabes que Él es el camino para poder llegar delante de Dios. Así que, ¿sabes qué significa creer en la Biblia? Lo que la fe en la Biblia representa es que entregas todo tu ser a Cristo. Eso es lo que significa. Le estás entregando toda tu vida, no parte de tu vida, no parte de tu corazón, no parte de las cosas que hay a tu alrededor. Le tienes que entregar todo. Es todo lo que Él realmente quiere. Así que lo que busca realmente Dios es que le entregues por completo tu corazón. ¿Le has entregado por completo tu corazón? ¿O hay algunas reservas que te han impedido a tener esa comunión con Él o a estar gozosos, ¿sí? De que realmente tienes esa relación con Cristo. Así que te voy a hacer algunas preguntas. No, tú las vas a contestar. ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Dónde la estás poniendo? Que si cuando tú realmente te acercas a Él, ¿dónde estás poniendo tu fe? ¿En Cristo? Es donde tenemos esa fe viva. Porque recordemos que mucha gente puede decir que tiene fe, pero no tiene nada que ver con la fe en Cristo. Hay una fe muerta, ¿correcto? Porque la gente dice que tiene fe, pero si no existe una relación con Cristo, esa fe es muerta. Es palabra muerta. No está viva. Así que, realmente, ¿quién crees que Jesús es? ¿Quién es Él? Él es el Mesías. Él es el enviado por Dios. Es nacido por Dios. Y vemos en Hebreos 11:1 que dice claramente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
A veces la gente quiere ver para creer. No, no necesitamos ver. Yo no necesité ver a Jesucristo para haber creído en Él. No necesité ver a Jesucristo para poderle entregarle mi vida a Él. Así que la fe real conlleva a la idea de un compromiso. ¿Un compromiso con quién? Un compromiso con Él. Te estás comprometiendo con Él. Así que no solo es creerlo en la cabeza, sino es un compromiso en tu vida. ¿Realmente está en tu corazón? ¿Realmente estás creyendo en tu corazón? Cada fase de tu vida, ¿sí?, tiene que apuntar hacia Cristo. Cada fase. Así que tu vocación, tus estudios, tu trabajo, tu novia, tu novio, ahora sí que toda tu vida debe de ser entregada a Cristo. Él tiene que tener el control. Y la única manera para poder tenerla es cuando hay esa comunión con Él. Pregúntate, ¿hay esa comunión con Él? Así que toda tu vida debe estar en las manos de Él. ¿Y está en sus manos? Tu vida va a ser bendecida. Dios va a guiar cada una de las cosas que tú vas a hacer. Claro que llegamos a pedirle a Dios y te digo una cosa, Él responde de una manera que ni tú te lo imaginas. Nosotros a veces no sabemos cómo tomar decisiones. Así que la primera pregunta es, ¿ya comprometiste tu vida con Cristo? ¿Verdaderamente se la entregaste? ¿O simplemente crees que se la entregaste y sigues viviendo tu vida? Porque tiene que ser en su totalidad. Si no has hecho eso, tienes que arreglarlo. Tienes que arreglar eso, porque es muy importante, porque estamos hablando de tu eternidad. Así que la segunda pregunta es un cambio de actitud hacia el pecado. Cuando tomaste esa decisión de habérsela entregado, hay una actitud diferente hacia el pecado, que si te das cuenta de que lo que estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios, porque tal vez en incredulidad, no, lo veías normal. ¿O por qué? Porque todo el mundo lo hacía, pensabas que podías hacerlo. Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice claramente, fíjate cómo dice, para que podamos entender, perdón, Primera de Juan 1, y vamos a leer el versículo 8 y 9. ¿Lo quiere leer, Jaime, por favor? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Fíjate, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Hay pecado en tu vida. Y luego dice, la verdad no está en nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Ese es el punto. Entonces no podemos decir que no hay pecado. La gente a veces piensa que no ha pecado. Perdóname. La Biblia dice claramente que todos hemos pecado. No hay nadie en esta tierra que haya nacido sin haber pecado. El único fue Jesucristo. Fue el único que cumplió realmente los 612 mandamientos que están escritos en la ley de Moisés. Es el único que no pecó. Porque si Jesús hubiera pecado, fíjate, nada más si hubiera desobedecido, hubiera pecado. Y en ese momento no nos hubiera podido salvar. En ese momento no hubiera podido resucitar en esa cruz. Así que como cristianos a veces pecamos, ¿sí? Pero hay pecados de omisión, ¿sí? Alguien a quien debiste ayudar y no ayudaste. O porque te levantaste y tuviste una mala actitud, ¿no? O le gritaste o dijiste algo o salieron de tus palabras cosas que no edifican. ¿Cuántas veces podemos decir que en el día nada más analiza tu vida? ¿Cuántas palabras pueden salir de tu boca que no edificaron a Dios? Y que lo único que están haciendo es contaminar. Así que Dios quiere que ames a las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Tenías que haber amado a alguien y decírselo, ¿no? Tenías que haber tenido esa buena actitud hacia esa persona. Así que dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confesarlos. Oye, ya fuimos perdonados, ya le entregamos nuestra vida a Cristo, ya lo aceptamos en nuestro corazón, ¿correcto? Pero traemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué razón? Porque seguimos pecando. Tal vez ya no lo hagas como lo hacías en incredulidad, pero lo sigues haciendo. Tal vez ya no mientas porque cuando mientes el Espíritu te hace ver claramente que lo que estás haciendo está mal, porque estás mintiendo. Y tú le dices a Dios, Dios, ya no quiero volver a mentir. Tal vez llega un momento en que te enojas y le dices a Dios, ya no quiero enojarme.
O el tener una mala actitud y dices a Dios, ya no quiero tener una mala actitud. Así que la verdad dice, la palabra dice claramente, si lo hiciste, simplemente llega con Dios y dile, perdóname, Señor. Sé que esto no te agrada, ayúdame. ¿Cuántas veces le has pedido ayuda a Cristo? Tienes que pedirle ayuda a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que lo puede hacer, tú no puedes hacerlo. Así que, Señor, ayúdame. ¿Por qué razón? Porque sé que si peco hay remedio. Porque llego y me presento delante de Él y le pido que me limpie de ese pecado. Ahora sí que ya tienes identificado el pecado. Ya lo identificaste. ¿Y quién lo hace? ¿Quién lo identifica? El Espíritu Santo. Te hace ver claramente que está mal. Así que Dios te perdonará si realmente lo confiesas. La Biblia dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso fue lo que hizo en la cruz. Así que la sangre que fue derramada en la cruz cuando Cristo murió tiene poder. No nomás lo que sucedió hace 2000 años, sino aún en la actualidad. Aún en la actualidad. Así que Él puede lavar todos tus pecados. Y gracias a Dios que Jesús se quedó en la cruz. Gracias a Dios. Gracias a Dios que, aunque trataron de incitarlo a que se bajara, aunque los mismos fariseos y los sacerdotes y los escribas le decían, a ver, si realmente eres el Mesías, bájate de la cruz. Lo trataron de incitar. Así que gracias a Dios que Jesús se quedó en la cruz y cuando pusieron esos clavos en sus manos y en sus pies y perforaron su costado, Cristo se quedó ahí, no se bajó. ¿Por qué razón? Porque te ama. Porque me ama. Esa es la razón. Él se quedó en esa cruz por el amor que tiene para con nosotros. Él te ama esta mañana, quiero que lo sepas. ¿Hay alguien que te ama? Sí, hay alguien que te ama. ¿Hay alguien que no cambia su actitud? Sí, hay alguien que no cambia la actitud. Y se llama Dios y su Hijo Jesucristo. Así que quien quiera que seas, lo que hayas hecho, lo malo que hayas sido, Cristo te ama. No hay problema. Si fuiste perdonado, Cristo te ama. A veces pensamos que por el hecho de lo que hicimos, Dios nos deja de amar. No, Él no cambia, dice la Biblia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él tiene la actitud correcta hacia nosotros. Ahora, después de que llegas a Cristo, ¿cuál debería ser tu actitud hacia el pecado? ¿Cuál debe ser tu actitud? Primero, ¿cometiste un pecado? Confiésalo inmediatamente. No esperes a quererlo confesar más adelante. O pensar de que, ay, no fue tan grave lo que hice y sigas adelante. ¿Por qué razón? Porque se te van a acumular. Se te van a ir acumulando los pecados. Y va a llegar un momento en que ya no vas a querer decir absolutamente nada. Es más, vas a decir que no eres digno de presentarte delante de Dios. Perdóname, somos dignos, pero tu naturaleza te hace pensar que ya no eres digno. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? En ese momento él se dio cuenta de cómo estaba su situación delante de Dios. Y claro, en ese momento él dice, vuelve en sí. ¿Sí? En ese momento he pecado contra el cielo y contra mi Padre. ¿Sí? Claro. Entonces, Dios no quiere que llegues en ese momento. No quiere que llegues a darle de comer a los cerdos, como quien dice que tu vida realmente esté afectada completamente por el pecado. Así que tienes que buscar la justicia y tienes que buscar la santidad. Asegúrate de no hacerlo de nuevo. Oye, mentí, Señor, ya no quiero volver a mentir. Tengo que decir la verdad, sea lo que sea. Pero tienes que realmente tienes que apartarte de ese pecado. Hay algunas personas que confiesan su pecado ante Dios y luego van y cometen el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Significa volverte de tu pecado, no vuelves a hacer eso de nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso cuando estás luchando contra ese pecado, pues no lo has entregado. Para empezar, no lo has confesado. Dice la Biblia, confiésalo, entrégalo y apártate del pecado. El Salmo 23, cuando David dice, confortará mi alma, fíjate cómo dice, confortará mi alma, realmente él sabía perfectamente lo que había hecho, pero es el único que puede confortar mi alma.
Todos los personajes que están dentro de la Biblia, todos pecaron. No hay ninguno que no haya pecado. Y por eso Dios nos deja esos ejemplos. ¿Quieres que Cristo conforte tu alma hoy? Hay personas creyentes aquí esta mañana, pero necesitas dedicarle de nuevo tu vida. Necesitas entregarle de nuevo tu vida a Cristo. Necesitas reconciliarte con Él. Necesitas agarrar y decirle, Dios, quiero volver a escuchar tu voz. Hay personas aquí esta mañana a quien Dios está llamando. Dios te está llamando porque tiene un proyecto para ti. Y tú tal vez no quieres escuchar. Hay personas esta mañana a quienes Dios está llamando a ser discípulas. Y no nomás discípulas, sino también discípulos. Pregúntate, ¿te estás discipulando? ¿Realmente estás aprendiendo? ¿Estás siendo guiado por Dios para poder saber tener esa relación con Dios? Porque no nomás es el hecho de leer. Muchas veces la gente dice, pues nada más lee. Perdóname. Eso no va a haber una comunión con Él. Necesitas realmente prepararte. Necesita Dios preparar tu corazón para que el día de mañana que tú estés delante de Él, estés con un corazón verdaderamente limpio. El discipulado lo que hace es hacerte crecer en tu relación con Él para que lo conozcas más íntimamente. Hay personas aquí esta mañana que Dios les pide que lleven el mensaje a su familia, que sean un testimonio, no nomás a su familia, también a sus amigos, a sus vecinos. ¿Por qué razón? Porque si estamos aquí es para que la gente realmente conozca a Cristo. Por eso seguimos en la tierra. Si eres miembro del cuerpo de Cristo y te has revelado, puedes confesarlo. Hay perdón. Y también hay una restauración, porque Dios busca restaurar tu vida. Cristo restaura tu alma. Eso es una cosa maravillosa. Y lo vemos cómo lo hizo con Abraham, vemos cómo lo hizo con David, vemos cómo lo hizo con cada uno de los que pecaron, reconocieron su pecado y siguieron adelante con Dios. La tercera pregunta es, ¿tienes deseo de obedecer a Dios? Porque eso es muy importante. Por eso estoy hablando de la obediencia. ¿Realmente tienes ese deseo? No queremos obedecer a Dios. Es más, los hijos no quieren obedecer a los padres. Si tú no obedeces a tus padres, no estás obedeciendo a Dios. Y los padres y unos como papás, si nosotros no estamos obedeciendo a Dios, pues tampoco estamos dándoles el ejemplo a nuestros hijos para que obedezcan. Así que, ¿realmente estás obedeciendo a Dios? Primera de Juan 2:3 dice claramente, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Así es. Si tú estás guardando sus mandamientos, entonces conoces a Cristo. Mira, lo importante es que tú leas. Mira, cuando tú leas el Nuevo Testamento, marca los versículos donde Dios te está hablando. Márcalos para que te des cuenta de cómo Dios está hablando a tu corazón. Y no nomás eso, hay versículos que Dios nos lleva a memorizar, porque los necesitamos en este mundo que está afectado por el pecado. Dios quiere que aprendas a memorizar. Los jóvenes lo pueden hacer, claramente para los jóvenes es fácil poderlo hacer. No digo que para uno no, pero ya es más difícil, ¿no? Pero le cuesta a uno trabajo. Pero qué hermoso es aprender a memorizar la palabra de Dios, donde Dios dice, deberías hacer esto, vivir como Él quiere. Descubrirás que has fallado. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a mostrar. Una señal infalible del nuevo nacimiento es que queremos obedecer a Dios. Cuando realmente le entregas tu vida a Cristo, lo más importante es obedecer. Si le entregaste tu vida a Cristo y no has obedecido, entonces examínate, le decía Pablo a los Corintios. Porque entonces realmente Cristo no está en tu corazón. ¿No obedezco a Cristo porque temo no obedecerlo? Lo obedezco porque quiero. Esa es la manera, porque quiero, porque amo a Cristo, porque quiero hacer su voluntad. ¿Quieres realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero hacer las cosas que Él quiere que haga? Si oramos y leemos
alejaremos al diablo de nuestra vida? Claro. Y no nomás al diablo, sino también la tentación y la carne que de alguna manera no te quiere dejar en paz. Primera de Pedro 5:8. Fíjate cómo realmente Pedro dice claramente que seamos sobrios. ¿Lo quieres leer, Jaime, por favor? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oye, ¿a quién va a devorar? ¿A los que son suyos? No. Va a devorar al creyente que le ha entregado su vida a Cristo y que no tiene esa comunión íntima con Él, que se ha debilitado en su comunión con Cristo. Y claro que en ese momento, ¿qué va a hacer? Te va a sacar del proyecto de Dios. Eso es lo que quiere Satanás. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, quiero que sepas que Satanás te sacó una foto, ¿no? Y en su oficina puso "se busca". ¿Por qué razón? Porque él no quiere que los cristianos, que los que realmente le entregaron su vida a Cristo sean un testimonio. Eso es lo que no quiere. Satanás no está en contra de Dios. Satanás está en contra de Cristo. Eso es lo que está. Está en contra de Cristo. Y está en contra de las personas que le han entregado su vida a Cristo. Así que si no somos constantes en nuestra lectura, cuando abres la Biblia, el diablo te pondrá somnoliento. ¿No te ha pasado? Te pones a leer y ya te empezás a dormir. ¿Por qué razón? Porque no quiere que escuches. O alguien te va a interrumpir. ¿No te ha sucedido? ¿Sí? O sonará tu celular o el mensaje. Siempre habrá alguna interrupción. ¿Por qué razón? Porque no quiere que te acerques a Él. No quiere que te acerques a Cristo. No quiere que te acerques a Dios. No quiere que agarres la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la escuches, para que escuches su voz. Realmente Él quiere que escuches la voz de Dios. ¿Habrá tentaciones de hacer cosas antes que escuchar a Dios en su palabra? Sí. Siempre va a haber tentaciones. Y siempre nos vamos a estar justificando delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque vas a decir, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer. Siempre nos queremos justificar. Perdóname, si tú le pides a Dios que organice tu tiempo, Él lo hace. Pero tú tienes que querer para que Él lo pueda hacer. Luego vamos a leer Primera de Juan 2:15, cuando habla de una separación del mundo. Vivimos en un mundo afectado por el pecado. Sí, pero no quiere Dios que te atrapen las cosas del mundo. Y Primera Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Si tú amas al mundo más que a Dios, el amor del Padre no está en ti. La lujuria de la carne, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Así que si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. ¿En qué reino te encuentras? En el de Satanás. Este reino en el que estamos viviendo, la Biblia dice que Dios le dio a Satanás el príncipe de este mundo. ¿De quién es este mundo? No es de Dios. Es de Satanás. Y ve todo lo que está sucediendo. Entonces, si amas las cosas de este mundo, no estás amando a Dios. Estás amando a lo que Satanás te ofrece. Si amas al mundo más de lo que amas a Cristo, no estás en el reino de Dios. Fíjate, al diablo lo llaman el Dios de este mundo. Por eso la gente cuando menciona a Dios, sí, la Biblia dice que lo llaman el Dios de este mundo. Lo llaman el príncipe del poder del aire. ¿Por qué razón? Porque tiene tremendo poder. Es un poder que Dios le ha dado. Y hay muchos demonios en el mundo, que no lo creas. Quiero que sepas que Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Satanás es un ángel. No está en todos lados.
pero tiene a sus achichincles, ¿sabes? Ya hay millones de demonios que cayeron realmente, que no creyeron, que se rebelaron contra Dios. Y esos demonios trabajan con el diablo, ¿para qué? Para destruir tu vida como cristiano. Eso es lo que eso es lo que Satanás está buscando. En el momento en que recibes a Cristo, el diablo va a ir tras de ti. Y claro que a veces a la gente hasta le da miedo entregarle su vida a Cristo. Perdóname, es el único que te va a poder cuidar. Cristo es el único que te va a poder ayudar. Es el único que te va a poder proteger. Si recuerda que Satanás siempre te va a tentar. Él traerá cosas a tu vida en la cual tal vez nunca fuiste tentado. Y Satanás va a traer esa tentación. La tentación no es de Dios, la tentación viene del diablo. Así que, ¿cómo vamos a repeler al diablo? ¿Cómo lo vamos a repeler? Acuérdate de Jesús. Jesús realmente fue tentado por Satanás cuando estuvo en el desierto. 40 días y 40 noches sin haber comido ni tampoco haber bebido. ¿Qué hizo Jesús? ¿Crees que se puso a debatir con él? Lo tentó 3 veces. Y eran tentaciones reales, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo único que quería Satanás? Que Jesús desobedeciera. Eso es lo que él quería. Así como lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Cómo lo combatió Jesús? No discutió con él, no debatió con él. No usó su poder sobrenatural. ¿Qué hizo? Citó las escrituras. Eso fue lo que hizo. Citó las escrituras. Cada vez que Satanás llegó con su tentación, Jesús citó un pasaje del Antiguo Testamento. Eso es lo que hizo. Y por eso es importante memorizar las escrituras. Eso es importante. La única manera para poder apartar a Satanás de tu vida es cuando estás cerca de Cristo. Cuando tú mencionas el nombre de Jesucristo, dice la Biblia que los demonios tiemblan y se apartan. Así que mientras estás joven, puedes retener las escrituras. Si tomas un versículo y lo memorizas, se quedará contigo toda tu vida, ¿sabes? Y si tú lo repites semana tras semana, es tuyo de por vida. Cuando el diablo venga con la tentación, estarás ahí. ¿Con qué? Con la espada de la palabra de Dios. Esa es la manera en que lo vas a repeler. Es la manera en que lo vas a echar fuera. Así que las escrituras son la espada del Espíritu Santo. Esa es tu armadura. ¿Qué otra armadura puedes tener? ¿Qué otra manera te puedes defender de él? No hay otra manera para poder defenderte. ¿Qué usas para luchar contra Satanás cuando viene? ¿Estás separado del mundo? Si tú crees que lo puedes hacer en tus fuerzas, perdóname, va a ser imposible. Por eso le gusta que a Satanás le digan tontín, ya sabes, que le pongan esas denominaciones como si no, o como si no existiera, o como si realmente es un tontín. No, de tontín no tiene nada, ¿eh? No tiene absolutamente nada. Las escrituras dicen en Primera de Juan 2:17. Fíjate lo que dice. Primera de Juan 2:17. ¿Lo quieres leer, Gesa? Por favor. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando viene la tentación, en ese momento, mira, siempre va a venir tal vez cuando veas algún programa de televisión o alguna película, ¿no? Ya sabes que hoy a la gente le encanta estar recomendando películas, ¿no? O debes hacer esto o hacer el otro, ¿sí? Y no hay duda que en tu mente, el Espíritu te hace ver si es correcto lo que vas a ver o es incorrecto lo que vas a ver. Eso es lo que te va a mostrar el Espíritu. Tú decides si tomas el quererlo ver y sabes que te puede contaminar. Tú sabes que te puede afectar. Tú decides si realmente es algo que te va a beneficiar. ¿Es algo que de alguna manera te va a ayudar? Tú tienes que realmente darte cuenta si lo que estás viendo es correcto o es incorrecto. Así que
tú tienes que preguntarte, ¿viola algún principio de las Escrituras lo que estoy haciendo? ¿Lo que estoy a punto de hacer viola algún principio de lo que Dios me ha enseñado? Si viola un principio, no es de Dios. En segundo, ¿le quita la agudeza a mi vida cristiana? ¿No ansío a Dios después de ver eso? ¿Por qué? Porque lo que te van a presentar simplemente va a ser cosas que no le agradan a Dios. En tercero, ¿puedes pedirle a Dios que bendiga lo que estás haciendo o lo que estás viendo? ¿Es algo que te ayuda? ¿O es una piedra de tropiezo para otros? Tú puedes ser creyente y puedes estar viendo algo con un incrédulo, o al revés, puedes estar con un incrédulo viendo algo que tú sabes que no es correcto. ¿Y qué pasa? Está siendo una piedra de tropiezo, porque tú sabes perfectamente que eso está mal delante de los ojos de Dios. Si alguien más que es creyente me viera haciendo eso o diciendo eso, ¿qué va a pensar? Si estás perdiendo el control, lo que sea, ¿voy a hacer una piedra de tropiezo? Sí, porque la gente te está observando. En el momento en que tú dices que le entregaste tu vida a Cristo, ya te pusieron una lupa para ver si realmente eres congruente con lo que dices y con lo que haces. Verdaderamente, si Cristo está en tu corazón, eso es lo que la gente está observando. Está observando si realmente eso es de a de veras. Y la quinta pregunta, ¿amo a los cristianos? ¿Realmente amas a los cristianos de cualquier denominación? Porque ahora ya sabes, unos son bautistas, el otro son evangelistas, y el otro son protestantes, y el otro son metodistas. Perdóname, aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo en general. ¿Verdaderamente los amas? ¿Amas a otras personas? ¿Amo al pobre lo suficiente para hacer algo por su pobreza? ¿Amo al que realmente me ha hecho mal, por el cual fui afectado? ¿O simplemente lo soporto? Porque eso puedes hacer. Nada más tratar de soportarlos. ¿Mi amor por otras personas es real? ¿Te has preguntado eso? ¿O nada más lo dices por decir? Fíjate lo que le decía Jesús a los fariseos, ¿sí? Su boca dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. Entonces no lo amaban. Las escrituras en 1 Juan 3:14, fíjate lo que dicen. ¿Lo quieres leer, por favor, Gesa? 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Así es. Has pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque habías estado separado de Dios. No había una relación con Él. Tu pecado realmente te había matado espiritualmente. Entonces has pasado de muerte a vida. Y luego dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así es. El que no ama a su hermano está permaneciendo en muerte. Muchos hijos de Dios que no andan con Cristo piensan otras cosas que son más atractivas que Dios. ¿Cómo podemos vivir en esta sociedad en la cual estamos viviendo y estar separados del mundo que el diablo dirige? ¿Cómo podemos vivir? Solo con ayuda de Cristo. Oye, ¿no hay otra manera? No hay otra manera. Luego hay otra pregunta. Si en realidad conoces a Cristo, ¿no practicas el pecado? Pregúntate. Dice 1 Juan 5:18. ¿Lo quieres leer, Gesa, por favor? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios, estamos hablando espiritualmente hablando, ¿sí? El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Que si realmente le entregaste tu vida a Cristo, no practicas el pecado. Y luego dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así es. El diablo no te puede tocar. Quiero que lo sepas. Desde el momento en que tú tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, el diablo no te puede tocar. Jesús o Dios puede pedir que te zarandee, que es diferente.
pero no te puede tocar. ¿Qué hizo con Pedro? Lo zarandeó. ¿Qué hizo Pedro? Recuerda. Pedro decía claramente, Señor, hasta la muerte contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, esta noche me negarás 3 veces. No una, 3. Qué fuerte, ¿no? Puedes caer una vez o puedes caer muchas veces, como lo que sucedió con Pedro. Pero no practiques el pecado. Pedro falló, pero reconoció que había fallado y le pidió perdón a Jesús. Así que tú tienes que pedirle perdón a Jesús y tienes que decirle, ayúdame. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes. Soy tan débil, necesito tu ayuda, porque somos débiles. Para poder vivir una vida cristiana necesitamos la ayuda de Cristo. Y luego hay un testimonio del Espíritu si en verdad conoces a Cristo. Lo sabrás porque habrá un testimonio del Espíritu en tu corazón, que es decir, realmente Dios está viendo tu corazón y la gente te está observando. Y realmente te está dando cuenta si verdaderamente estás creyendo. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Claro, ¿por qué razón? Porque ya hay una comunión con Él, ya hay una relación con Él. Estaba separado espiritualmente, ahora ya estás unido con Él. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo sé? No solo la palabra de Dios me dice, no solo mi vida, sino que conozco a Dios. Sé que está en mi corazón. Sé que le entregué mi vida. ¿No lo ves? Claro que no lo ves. Pero sabes que vive en tu corazón. No necesitas verlo. Sabes que vive en tu corazón. Si no estás completamente seguro de que Cristo vive en tu corazón y estás totalmente comprometido con Él, puedes hacerlo en este momento. Porque eso es lo que Él quiere. ¿Qué tendrás? Vas a tener una gran transformación. ¿Qué busca Dios? Transformar las vidas, no parcharlas. No he venido a parchar tu vida, dice la palabra de Dios. Vengo a transformar tu vida, vengo a transformar tu corazón y tu mente. Sabrás y tendrás el poder que no tienes. Estamos hablando de ceder totalmente. Cuando habla la Biblia de que estás crucificado, Pedro decía claramente, y Pablo decía claramente, estoy juntamente crucificado con él, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si has crucificado a tu carne, no dejes que se baje. No solo ante ti mismo, ni ante tus amigos, ni las cosas materiales, sino ceder ante quién, ante Cristo. Es una mente entregada. Y una mente entregada te hace a un cristiano inteligente. Eso es lo que hace. Luego, en segundo, dice, una vida sexual entregada te hace un cristiano dinámico. Sí, quiero decirte que el sexo no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Dios lo dio. Dios no lo dio. ¿Para qué? Es un regalo. ¿Para qué? Para que la humanidad crezca. Para que la raza crezca. Y no nomás eso, sino también para que lo disfrutemos. Es un regalo que Dios nos dio. Es algo maravilloso, ¿sabes? Pero Satanás lo ha contaminado, lo ha afectado. Podemos disfrutar el sexo, pero dentro de los límites del matrimonio, no fuera del matrimonio. Tiene que ser dentro de los límites del matrimonio. ¿Por qué razón? Porque esa es la manera en que lo vas a disfrutar y vas a entender y vas a decir, wow, Dios, qué maravilloso es tener una relación en matrimonio y sabiendo que puede Dios traer una creación, puede darte un hijo. ¿Sabes qué es lo más maravilloso para una mujer? Un hijo. Es una gran bendición que Dios nos ha dado, ¿sabes? Como papás, tener un hijo es lo más maravilloso que podemos tener. El sexo es para la reproducción humana, para eso es, y para el cumplimiento del amor marital. Es de Dios, es un principio.
Y luego un cuerpo entregado hace que seas un cristiano útil. Fíjate lo que dice la carta de Romanos. Pablo le estaba hablando a los romanos y les decía en el capítulo 6, vamos a leer del 11 al 13, para que veas las palabras de Pablo a ese grupo de creyentes que había en Roma. Y dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así es. Pablo dice: les ruego, hermanos, les está rogando, por la misericordia de Dios, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, ¿sabes? Desde el momento en que tú le entregas tu vida a Cristo, tu cuerpo ya no te pertenece. Tu cuerpo es de Él. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, un corazón entregado hace un cristiano devoto. Eso es lo que hace. Hoy los cardiólogos dicen que más del 30% están enfermos del corazón. Están enfermos del corazón, pero también tenemos enfermedad espiritual. Hoy puedo decirte que una gran cantidad de gente tiene ese problema en su corazón, pero su problema es espiritual. Ese es el problema. Por eso cuando Dios dice: quiero tu corazón, no quiero tu mente, quiero tu corazón. ¿Por qué razón? Porque de ahí emana la vida. De ahí sale todo. La Biblia dice eso en Proverbios también 12. El engaño está en el corazón. En Proverbios 14 dice: el hombre es inconstante en su corazón. En Proverbios 18 dice: el corazón del hombre es malvado. Fíjate cómo lo expresa. Y en Proverbios 22 dice: el pecado ata el corazón. El problema real del corazón del hombre es espiritual. Por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Ve cómo está la humanidad, ve cómo está el mundo. Ahora un presidente de Ucrania va supuestamente a hablar a Estados Unidos con el presidente Trump, y Trump tratando de negociar la situación para que haya paz. Y el otro señor no quiere paz. El presidente de Estados Unidos está diciendo: me estás provocando una tercera guerra mundial, amigo. Con lo que estás haciendo, estás provocando una guerra mundial. ¿Sabes cuántas personas podrían morir? Miles de millones de personas podrían morir. ¿Tú crees que él entendió eso? Perdóname. No. Quería hacerlo a su manera. Fíjate cómo vive el hombre. Quiere destruir. La Biblia dice que las guerras están en el corazón del hombre, porque no quieren la paz. Así que el problema del corazón del hombre es espiritual. Por eso necesitas ir a la cruz. Necesitas buscar el perdón. Necesitas encontrar una nueva vida. Ezequiel 36:26 dice claramente: os daré un corazón nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Darte un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Tenemos un corazón afectado por el pecado. Y pondré un corazón de carne. El corazón de Jesús dentro de ti. Para que puedas andar en mis testimonios y en mis mandamientos. Para que seas un testimonio verdadero. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere hacer un trasplante de corazón. Tú decides si realmente quieres que haya ese trasplante en tu corazón. ¿Por qué razón? Por la libertad que Dios te ha dado. Y finalmente, una voluntad entregada. Te hará un cristiano convincente y determinado. Vas a creer y vas a obedecer. Esa es una voluntad entregada. Señor, mi vida es tu vida. Tú decides qué quieres que yo haga.
Está en ti el tomar esa decisión. Verás, hay 3 hombrecitos dentro de cada uno de nosotros. Está la mente, están las emociones y está la voluntad. Son esos 3 hombrecitos que están dentro de tu mente. La mente, las emociones y tu voluntad. Y las escrituras dicen, quien así lo quiera, que venga. No dice quien lo consiga. No dice quien lo entienda o que lo merezca. No, perdóname. Ni lo entendemos ni lo merecemos. Lo que dice es quien lo quiera. ¿Quieres realmente a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que realmente tu vida sea transformada? ¿Quieres una nueva vida? ¿Te has dado cuenta de la vida que tienes? Dios es el único que puede darte una nueva vida. Por eso dice quien lo quiera. La puerta al reino de Dios está abierta para todas las personas que están aquí escuchando este mensaje y para todo el mundo. Está abierta la puerta. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta, que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere condenar a nadie. Las personas se condenan a sí mismos. Jesús dijo, yo soy la puerta. Oye, ¿no hay otra puerta? No hay otra puerta. Jesús fue muy claro, yo soy la puerta. Para vivir una vida victoriosa, vivir una vida gloriosa, en la que conoces tu destino, conoces tu propósito y además tu significado. Por eso claramente Jesús decía, para poder entrar al cielo la puerta es angosta. Es muy angosta. Entra uno por uno. Para entrar al infierno es muy ancha. Entran en multitudes. Fíjate, escuché me gusta mucho los misioneros que realmente fueron de muchos años, así que fueron hombres usados por Dios, ¿sí? En condiciones completamente diferentes a las que nosotros vivimos. Y había un misionero que se llamaba Moody. Este misionero realmente vivía en Inglaterra, estaba en Inglaterra, ¿sí? Y una ocasión tiene ahora sí que un gran grupo de personas, obreros y gente que estaba escuchando el mensaje. Cuando termina, al final, él dijo, les ofrezco a Jesucristo. Esas fueron sus palabras. Les ofrezco a Jesucristo. Cristo quien murió en la cruz y resucitó por ustedes. Les ofrezco a Cristo y quiero que se levanten y digan, quiero. Eso es lo que dice. Y en ese momento se escuchó una persona que se levantó y dijo, yo quiero. Y dice que entre la multitud se levantó otro y dijo, yo no quiero. Y así se empezaron a parar, diciendo unos, yo sí quiero, y otros diciendo, yo no quiero. Había la mitad que creía casi y la mitad que no creía. Así que muchos hombres no quieren. Por eso es peligroso escuchar el evangelio, rechazarlo. Porque tú decides. Este hombre, se levantó vacilante diciendo, yo quiero. Y el otro dijo, no, yo no quiero. Y la audiencia estaba realmente dividida. La mitad dijo, seguiré a Cristo. Le voy a servir, me entregaré a Él. Y la otra mitad dijo, yo no quiero. Se paró y se fue. La pregunta es, ¿de cuál serás tú? ¿En qué grupo estás? ¿Realmente quieres? ¿Qué vas a hacer esta mañana? Me gustaría que en tu corazón diga quiero. Eso me gustaría, pero la decisión es personal. Cada quien tiene que decidir. Tú tienes que decidir que Cristo viva en tu corazón. ¿Quieres tener paz en tu vida? El único que te puede dar la paz es Cristo. Nada más. Es exclusiva de Él. Podrás decir, no tengo fuerzas, no tengo la energía. Siento que no puedo hacerlo. Pero estoy dispuesto a empezar. Dios quiere que vuelvas a empezar. Por eso habla de un nuevo nacimiento.
Tienes que estar dispuesto a decir hoy. La Biblia dice claramente, hoy es el tiempo de salvación. Hoy que estás escuchando su voz. Hoy es el momento en que Dios quiere que tomes esa decisión. Y con la ayuda de Dios, tienes que entregarle tu vida a Cristo. ¿Cómo? Como mi Salvador, como mi Señor, como mi Maestro. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decir quiero? ¿O vas a decir no quiero? ¿Vas a realmente abrirle la puerta de tu corazón a Cristo? ¿Quieres entregarle por completo tu vida? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Quieres ir, verdaderamente quieres ir al cielo? Pero necesitas vivir para Cristo. Mira, si tú quieres, fíjate cómo dice la palabra de Dios. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Estar a cuentas contigo. Estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice claramente, si quisiereis y oyereis, está en ti el querer o el no querer. Porque también en ese capítulo de Isaías habla de las personas que no quieran o que no quieren. Muy bien. La Biblia dice que va a haber un juicio. Porque piensan que van a escapar. No. La Biblia dice que va a haber un juicio. Así que hoy voy a terminar con una oración. Tú decides. Tú tienes esa libertad para tomar esa decisión. Nadie te va a forzar. La Biblia dice claramente, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, estás escuchando la voz de Dios y abre la puerta. Dice claramente, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a abrir o lo vas a dejar afuera? Tú tienes que decidir. Voy a orar. Puedes cerrar los ojos, puedes dejarlos abiertos. Quiero que sepas que el que está viendo tu corazón es Dios, no yo. La oración no salva, quiero que lo sepas. Simplemente la oración te presenta delante de Él. Padre, gracias Señor. Gracias por este mensaje. Gracias Dios porque me doy cuenta claramente que mi vida está mal. Estoy separado de ti, Señor. Y muchas veces no sé qué hacer. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque te presentas delante de mí con amor, para hacerme ver cómo está mi condición delante de ti. Hoy reconozco que soy un pecador, Señor, y que mis pecados me han separado de ti. No quiero vivir así, Señor. Hoy reconozco que Jesucristo, y entiendo el por qué vino a este mundo y fue crucificado en esa cruz para salvarme a mí. Ahora comprendo, Padre, que la única manera para que mis pecados puedan ser borrados delante de ti es reconocer que esa sangre que Jesucristo derramó en esa cruz es lo único que puede limpiar mis pecados. Apropio ese pago, Señor. Yo debería de estar en ese lugar. Y hoy, por voluntad propia, Señor, te abro la puerta de mi corazón. Quiero que Jesucristo entre en mí. Quiero que Él guíe y gobierne mi vida. Quiero volver a nacer. Quiero un corazón nuevo. Quita este corazón de piedra, Señor, y pone el corazón de Jesús dentro de mí. Hoy lo acepto como mi Salvador, como mi Señor,
y como mi Maestro. Y todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú dirás, ¿así de fácil? La Biblia dice que así de fácil. Así como Dios creó el cielo y la tierra, así de fácil. Si tú tomaste esa decisión de haberle entregado tu vida a Cristo, gracias a Dios. Y lo único que te pido es que leas la palabra, escucha la voz de Dios. Quiero que sepas que la Biblia dice claramente, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere una nueva vida para ti. Si fue así, que Dios te bendiga. Que pases buena tarde.